Estos pernos trabajan en el infierno. Presión salvaje del océano y sal corrosiva. A 1500 metros de profundidad en el Golfo de México, hay plataformas petroleras de 30.000 toneladas. Las sostienen pernos fabricados en Monterrey, el corazón de la metalurgia mexicana. Cada perno categoría grado 8 soporta 150 kilogramos de carga y 25 años en agua de mar sin oxidarse. ¿Cómo puede el acero mexicano sostener lo que otros no pueden? Hoy voy a contarles cómo una simple barra de metal se transforma en una pieza de la que dependen vidas humanas y la ecología del océano. Todo comienza en la planta metalúrgica de Ternium en Monterrey. Aquí, entre las montañas desérticas del norte de México, en enormes hornos de arco eléctrico, se funde acero a una temperatura de 1006 grados centígrados. No es acero común, es una aleación especial con cromo, molibdeno y níquel, desarrollada específicamente para ambientes marinos. El metal líquido se vierte en moldes, formando lingotes de 2 toneladas cada uno. Pero esto es solo el inicio de un complejo proceso de transformación. Los lingotes pasan por un laminador, donde a una temperatura de 1002 grados se estiran en varillas largas de 80 milímetros de diámetro. Las fibras del metal se alinean a lo largo de la varilla, creando una estructura direccional que hace el acero más resistente en sentido longitudinal. Estas varillas llegan a plantas especializadas de producción de metales en Nuevo León. Las barras metálicas se cortan en piezas de 2,5 metros de largo, futuros pernos categoría grado 8, capaces de soportar cargas de hasta 150.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Primera operación: forjado en frío de la cabeza. Un extremo de la pieza se sujeta en la matriz y una potente prensa genera una fuerza de 500 toneladas. En 4 golpes se forma una cabeza hexagonal de 150 milímetros. El metal bajo esta presión se compacta. Las fibras rodean el contorno de la cabeza sin romperse. Esto es críticamente importante. Cualquier ruptura en la integridad de las fibras crea un punto débil donde puede comenzar la falla. Luego viene el laminado de rosca. A diferencia de los pernos baratos, donde la rosca se corta con cuchilla, aquí se usa el método de laminado en frío. 2 rodillos de acero con ranuras talladas giran uno hacia el otro, creando una presión de 30 toneladas. Bajo esta presión, el metal se deforma, formando las espiras de la rosca sin cortar las fibras. Ahora llega la etapa más dramática, el tratamiento térmico. Los pernos se cargan en un horno donde la temperatura sube hasta 900 grados Celsius. A esta temperatura, el acero sufre transformaciones de fase, cambia su estructura cristalina, los átomos de hierro se reorganizan en una nueva configuración llamada austenita. Los pernos se mantienen a esta temperatura durante 4 horas para que el calentamiento sea uniforme en todo el volumen. Una diferencia de solo 20 grados entre el núcleo y la superficie puede provocar un temple desigual y tensiones internas. Luego viene el temple. Los pernos se sumergen instantáneamente en un baño de aceite caliente a 60 grados. Este cambio brusco de temperatura, de 900 a 60 grados en 10 segundos, fija la estructura cristalina en un estado superresistente llamado martensita. El acero queda casi tan duro como el diamante, pero frágil. Para eliminar la fragilidad, los pernos se calientan nuevamente, pero ahora a 400 grados, y se enfrían libremente durante 8 horas. Este proceso se llama revenido. Conserva la dureza, pero añade tenacidad. La capacidad de deformarse sin romperse. La estructura final es un equilibrio perfecto entre dureza y plasticidad. Pero lo más difícil está por delante. Pero primero presiona el botón de suscripción. Protección contra la corrosión. El Golfo de México
es uno de los ambientes más agresivos del planeta. Agua salada, oscilaciones de temperatura de -10 a +40 grados, humedad constante, bacterias que aceleran la corrosión. El acero común aquí se oxida completamente en 3 años. El método de protección más común es el galvanizado en caliente. Los pernos se sumergen en un baño de zinc fundido a una temperatura de 450 grados. El zinc reacciona con el acero, formando en la superficie una capa de aleación de 150 micrómetros de espesor. Esta capa protege de 2 maneras. Crea una barrera física de acero y actúa como un ánodo que se sacrifica en lugar del acero. Pero para las uniones más críticas se usa una tecnología aún más avanzada, el recubrimiento Silan. Es un recubrimiento compuesto a base de teflón con partículas cerámicas e inhibidores de corrosión. Primero se hace un chorreado de arena sobre los pernos, creando una superficie rugosa. Luego se aplican 2 capas de Silan con un grosor total de 50 micrómetros y se hornean a 250 grados. El resultado es fenomenal. El recubrimiento resiste contacto directo con agua de mar durante 25 años sin señales de corrosión. Cada perno pesa 32 kilos y cuesta 800 euros. El costo total de los pernos para una sola plataforma, 2.002.000 euros. Pero eso es menos del 1% del valor de la plataforma misma. Sin embargo, de estos pernos depende todo. Cuando un huracán categoría 5 golpea la plataforma con vientos de 200 km por hora, generando olas de 20 metros de altura, son los pernos los que mantienen la estructura entera. Cada perno en este momento soporta una carga cíclica de 40 a 90.000 kilogramos cada 8 segundos. La industria del acero mexicana se enorgullece de estos pernos. Se exportan a Estados Unidos, Brasil, Noruega, a todos los lugares donde se extrae petróleo en el mar. Luego viene el laminado de la rosca. A diferencia de los pernos baratos, donde la rosca se corta con una cuchilla, aquí se usa el método de laminado en frío. 2 rodillos de acero con ranuras talladas giran uno hacia el otro, creando una presión de 30 toneladas. Bajo esta presión, el metal se deforma, formando las espiras de la rosca sin cortar las fibras. Después, los pernos se cargan en un horno, donde la temperatura sube hasta 900 grados Celsius. A esta temperatura, en el acero ocurren transformaciones de fase. Cambia la estructura cristalina. Los átomos de hierro se reorganizan en una nueva configuración llamada austenita. Los pernos se mantienen a esta temperatura durante 4 horas para lograr un calentamiento uniforme en todo su volumen. Una diferencia de 20 grados entre el núcleo y la superficie puede provocar un temple irregular y tensiones internas. Luego viene el temple. Los pernos se sumergen instantáneamente en un baño de aceite caliente a 60 grados. Este cambio brusco de temperatura, de 900 a 60 grados en 10 segundos, fija la estructura cristalina en un estado súper duro llamado martensita. El acero se vuelve casi tan duro como el diamante, pero frágil. Para eliminar la fragilidad, los pernos se calientan nuevamente, esta vez a 400 grados, y se dejan enfriar libremente durante 8 horas. Este proceso se llama revenido. Mantiene la dureza pero añade tenacidad. La capacidad de deformarse sin romperse. La estructura final es el equilibrio perfecto entre dureza y elasticidad. Muy profundo bajo tierra en Ohio, se esconde una máquina que sostiene el cielo de América. La prensa Mesta 50, un monstruo de 36.000 toneladas que se hunde 10 pisos bajo tierra. Comprime metal con una fuerza de 50.000 toneladas, el peso de 10 torres Eiffel al mismo tiempo. Sin esta máquina, en Estados Unidos no habría F-35,
ni Boeing 787. Cuando en 2009 apareció una grieta en la prensa, toda la aviación estadounidense contuvo la respiración. Hoy vamos a ver cómo el titanio al rojo vivo se transforma en alas de cazas bajo el golpe del puño de acero de la Guerra Fría. ¿Listos para mirar dentro del corazón de la capacidad aeronáutica americana? Si te pararas frente a la planta de Alcoa en Cleveland, Ohio, no verías nada especial. Un edificio industrial cualquiera, un muro gris de ladrillo, tuberías, camiones. Pero basta con bajar, y entrarás en un mundo donde nace el verdadero poder. La prensa Mesta 50 no está sobre la tierra, está enterrada en ella. 30 metros bajo tierra, 10 pisos de concreto y acero. ¿Por qué tan profundo? Porque cuando 50.000 toneladas de fuerza golpean el metal, la tierra tiembla en un radio de 1 kilómetro. Sin esos cimientos gigantescos, la prensa se hundiría en el suelo como un cuchillo en mantequilla. Esta máquina fue construida en 1955, en plena Guerra Fría. América y la Unión Soviética no solo competían en el espacio, competían por el cielo. Quien pudiera crear mejores aviones, dominaría el aire. Y para mejores aviones, se necesitaban piezas imposibles de fabricar con métodos convencionales. Imagina una paleta de turbina de un motor de jet F-35. Esta pieza mide apenas 30 centímetros de largo, pero gira a 10.000 revoluciones por minuto a una temperatura de 1400 grados Celsius. Ninguna soldadura podría soportarlo. Se desintegraría en segundos. La paleta tiene que ser de una sola pieza, tallada de un bloque sólido de titanio o de una superaleación de níquel. Para eso existe el Mesta 50. No corta ni suelda, aplasta. Toma un trozo de titanio al rojo vivo de 2 kilos y lo transforma en la forma exacta de un ala o una paleta de un solo golpe. El proceso empieza con la preparación. El lingote de titanio se calienta en un horno especial, hasta 960 grados Celsius. A esa temperatura, el titanio se vuelve suave como plastilina, pero mantiene su increíble resistencia. El metal brilla con un rojo intenso, casi blanco. Mirarlo sin gafas especiales es imposible. Cuando la temperatura alcanza el punto necesario, el brazo robótico saca el lingote al rojo vivo y en cuestión de segundos lo traslada a la prensa. El tiempo es crítico. Si el titanio se enfría, aunque sea 50 grados, se volverá demasiado duro y la prensa no podrá deformarlo. El lingote se coloca en la matriz inferior, un enorme molde de acero que replica los contornos de la pieza final. Desde arriba, desciende la matriz superior de 150 toneladas. Y entonces ocurre el impacto. 50.000 toneladas de fuerza se desploman sobre el titanio incandescente. Para que te hagas una idea, es como si sobre tu mesa colocaran simultáneamente 150 aviones de pasajeros. Los cilindros hidráulicos de 2,5 metros de diámetro generan una presión de 350 megapascales, 3.500 veces la presión atmosférica. Bajo esta presión brutal, el titanio se comporta de forma extraña. No se rompe ni se agrieta. Fluye. Los átomos del metal se desplazan, se deslizan unos sobre otros, llenando cada rincón microscópico del molde. En 3 segundos, un lingote sin forma se convierte en una copia perfecta de un larguero de ala o una pala de turbina. Toda la planta tiembla con el impacto. Además, la vibración se siente a cientos de metros de distancia, como un pequeño terremoto. Los trabajadores que operan cerca de la prensa usan auriculares especiales porque el sonido del golpe alcanza los 130 decibeles, más fuerte que el despegue de un avión a reacción. Pero lo más impresionante es la precisión. A pesar de la fuerza brutal,
La prensa controla la forma con una exactitud de medio milímetro. Sensores láser rastrean cada movimiento de la matriz. La hidráulica ajusta la presión miles de veces por segundo. Si algo sale mal, una pieza que vale 300.000 euros se convierte en chatarra. La Mesta 50 fabrica piezas para todos los principales aviones estadounidenses: el F-35, Lightning II, el F-22 Raptor, el Boeing 787 Dreamliner, motores para helicópteros Apache. Todos llevan piezas nacidas bajo el golpe de esta prensa. Cada mes pasan por ella más de 2.000 toneladas de titanio y superaleaciones de níquel. Y entonces ocurrió el desastre. En 2009, durante uno de los golpes rutinarios, los ingenieros escucharon un sonido extraño. El metal se había agrietado. Detuvieron la prensa de inmediato y el panorama era aterrador. En la viga principal de soporte había aparecido una grieta de 1,20 m de largo. Para la industria aeronáutica estadounidense fue un golpe durísimo. La Mesta 50 es la única prensa de esa potencia en todo el país. Sin ella, la producción del F-35 se detuvo. Boeing no podía fabricar piezas para el Dreamliner. Los pedidos militares quedaron en el aire. Cada día parada costaba millones de dólares. Comenzó una reparación desesperada. El problema es que una viga de 2.000 toneladas no se puede simplemente quitar y reemplazar. Está montada en la estructura a 30 metros de profundidad, rodeada por docenas de otros sistemas. Los ingenieros planearon repararla en el lugar. Un equipo especial de soldadores trabajó las 24 horas durante 4 meses. Utilizaron la tecnología más avanzada: soldadura por electroescoria en atmósfera inerte. Soldaron la grieta capa por capa, cada una de 3 milímetros de espesor. Después de cada capa, el metal se sometió a tratamiento térmico para liberar las tensiones internas. En total, se aplicaron 760 capas de cordón de soldadura. Paralelamente, se fabricó una viga de respaldo, por si acaso la reparación fallaba. La hicieron en otra fábrica, usando la grúa más grande de América, con capacidad de 4.000 toneladas. El costo de la viga de respaldo, 18 millones de dólares. Y el costo de suscribirte a mi canal, $0, 0 centavos. ¿Ya te suscribiste? Pero la reparación funcionó. En diciembre de 2009, la Mesta 50 volvió a operar. 200 ingenieros observaron el primer golpe después de la reparación. Todos contuvieron la respiración. La prensa golpeó, el titanio se deformó y la grieta no volvió a aparecer. El cielo estadounidense estaba a salvo. Hoy, la Mesta 50 sigue funcionando. Ya tiene casi 70 años, una edad increíble para equipamiento industrial. Las prensas modernas son más eficientes y automatizadas, pero ninguna puede alcanzar esa fuerza. Las 50.000 toneladas siguen siendo un récord inalcanzable en el país. Es interesante que alrededor de la prensa se formó todo un ecosistema. Miles de ingenieros, metalúrgicos y operadores trabajan en la planta. Muchos de ellos son de origen latinoamericano. Llegaron a Estados Unidos buscando una vida mejor y encontraron trabajo en la industria aeronáutica. Ellos dan forma a las piezas que luego elevan aviones en el cielo de todo el mundo. El Mesta 50 es más que una máquina. Es un símbolo de capacidad industrial, excelencia tecnológica e ingenio en ingeniería. Es la prueba de que a veces las mejores soluciones no son las más recientes, sino aquellas que han sido probadas por décadas de trabajo confiable, bajo presiones inimaginables. Existe un metal que no se oxida,
no envejece y no desaparece. Simplemente espera. Espera en el agua, en el aire y hasta en nuestras casas. Y si te dijera que este metal, durante siglos, ayudó a la gente a extraer oro, curar dientes y medir la temperatura, pero al mismo tiempo los volvía locos y mataba ciudades enteras. El mercurio, la plata líquida, que parece casi mágico, pero esconde uno de los secretos más peligrosos de la química. No se puede destruir, solo se puede ocultar. Y si ves este video hasta el final, descubrirás dónde la humanidad esconde hoy el mercurio para siempre. Y por qué un solo error podría traerlo de vuelta a nuestras vidas. La historia del mercurio no comienza con gotas brillantes, sino con un mineral rojo intenso, el cinabrio. Durante miles de años, la gente usó el cinabrio como pigmento. Los antiguos chinos y romanos fabricaban con él la pintura vermellón, que usaban para decorar templos y estatuas. Sin embargo, la extracción del cinabrio siempre estuvo acompañada de tragedias. Los trabajadores de las minas sufrían temblores inexplicables, delirios y muerte prematura. El proceso para obtener mercurio puro del cinabrio es bastante simple. Se tritura el mineral y se calienta en hornos especiales. A una temperatura de 357 grados Celsius, el mercurio se evapora y luego se condensa en forma de pesadas gotas plateadas. Esta simplicidad en su obtención convirtió al mercurio en una materia prima accesible, pero extremadamente peligrosa. Una de las aplicaciones más masivas del mercurio en la historia fue la extracción de oro y plata. El mercurio tiene una capacidad única, literalmente moja otros metales al instante, disolviéndolos y creando aleaciones llamadas amalgamas. Durante las fiebres del oro, los buscadores mezclaban mineral triturado con mercurio. El mercurio, como un imán, extraía las partículas más pequeñas de oro de la roca, formando una pasta espesa. Para obtener oro puro, simplemente calentaban la amalgama a fuego abierto. El mercurio se evaporaba directo al aire que la gente respiraba, y en el fondo quedaba oro puro. Este método, conocido como amalgamación, provocó una terrible contaminación de ríos y suelos en todo el mundo. Incluso hoy, en las selvas del Amazonas, los buscadores de oro ilegales usan toneladas de mercurio, envenenando ecosistemas durante décadas. Durante mucho tiempo, el mercurio fue considerado insustituible en la ciencia y la vida diaria. En los termómetros, el mercurio se expande uniformemente al calentarse, lo que lo convertía en el elemento perfecto para mediciones precisas. Los interruptores de mercurio funcionaban sin fallas durante décadas, porque el mercurio líquido conduce la electricidad perfectamente y no se desgasta. Las amalgamas dentales, hechas de una mezcla de plata y mercurio, fueron el estándar en odontología durante más de 100 años, gracias a su increíble resistencia. Pero también había un lado oscuro. En el siglo XIX, el mercurio se usaba para tratar pieles en la fabricación de sombreros de fieltro. Los artesanos inhalaban constantemente vapores de mercurio que afectaban su sistema nervioso. De ahí viene la expresión «loco como un sombrerero», inmortalizada por Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. Los síntomas del envenenamiento, confusión mental, pérdida de memoria y temblores, se convirtieron en la enfermedad profesional de industrias enteras. La principal amenaza del mercurio está en su capacidad de bioacumulación. Cuando el mercurio llega al agua, las bacterias lo convierten en metilmercurio, una forma orgánica extremadamente tóxica. Se acumula en el plancton, luego en peces pequeños y finalmente en grandes depredadores como el atún o el tiburón. El ser humano, al comer ese pescado, recibe una dosis brutal del tóxico. El ejemplo más terrible:
La tragedia de la ciudad japonesa de Minamata en los años 50, donde una planta química vertía mercurio en la bahía. Miles de personas murieron o quedaron discapacitadas por daño cerebral. Este suceso dio nombre a la enfermedad de Minamata e hizo que el mundo reconsiderara prohibir el metal. Hoy está vigente la Convención de Minamata, firmada por más de 140 países. Prohíbe la fabricación y exportación de termómetros de mercurio, instrumentos para medir presión, la mayoría de lámparas fluorescentes y el uso de mercurio en muchos procesos industriales. Si se te rompe un termómetro de mercurio en casa, es un pequeño desastre ecológico dentro de tu habitación. El mercurio se dispersa en miles de bolitas diminutas que ruedan bajo los zócalos y se entierran en las alfombras. A 20 grados de temperatura, empiezan a evaporarse activamente. Una sola bolita de mercurio puede contaminar el aire de un espacio cerrado durante meses. El vapor de mercurio no tiene olor ni sabor, lo que lo convierte en un asesino invisible. Como el mercurio no se puede simplemente quemar o disolver por completo, porque es un elemento químico que no se destruye, la única salida es su extracción total y confinamiento. Todo empieza en plantas especializadas, donde llegan millones de lámparas fluorescentes usadas, viejos equipos médicos y sensores industriales. El primer paso es la trituración mecánica. Por ejemplo, las lámparas entran en una trituradora hermética que convierte el vidrio, las bases de aluminio y el recubrimiento de mercurio en fragmentos pequeños. Esta mezcla parece basura común, pero es increíblemente tóxica. Cada tonelada de estos fragmentos contiene varios kilos de mercurio. Por cierto, el mercurio es increíblemente pesado. Una botella de 1 litro de mercurio pesa más de 13 kilos. Si intentaras levantar un balde de mercurio, sentirías un peso de 136 kilos, como 2 hombres adultos. Luego comienza el proceso principal, la desorción térmica al vacío. Esta mezcla se carga en enormes reactores de acero tipo horno. Lo clave aquí es precisamente el vacío. Cuando extraemos el aire, la temperatura de ebullición del mercurio disminuye. Los hornos calientan la mezcla entre 300 y 400 grados. En esas condiciones, el mercurio empieza a evaporarse intensamente, separándose de los restos de vidrio y metal. El sistema de vacío extrae estos vapores tóxicos, sin darles ninguna chance de filtrarse hacia afuera, al aire del taller. Luego, el gas de mercurio pasa al sistema de condensación. Son serpentines largos, enfriados a temperaturas muy bajas. En cuanto el vapor caliente toca las paredes frías, vuelve a convertirse en metal líquido. Las gotas plateadas escurren hacia tanques especiales. Lo que sale al final es mercurio secundario puro. Pero como el mundo poco a poco deja de usarlo, este metal ya no regresa a las fábricas. La última etapa es el encierro eterno. El mercurio líquido se mezcla con reactivos especiales, como azufre, para convertirlo en un compuesto sólido y estable. Sulfuro de mercurio, que no se evapora ni se disuelve en agua. Esta sustancia se sella en contenedores de acero de paredes gruesas, recubiertos por fuera con una capa anticorrosiva. Estos contenedores se envían a depósitos subterráneos ubicados a cientos de metros de profundidad, en antiguas minas de sal abandonadas o macizos de granito. Allí, en completa sequedad y bajo vigilancia de sensores, el mercurio se almacena durante décadas. Es la única forma de garantizar que la plata líquida nunca llegue a las aguas subterráneas, ni regrese a nosotros a través del pescado o el agua. La eliminación es costosa y complicada, pero es el precio que la humanidad paga por la seguridad de las futuras generaciones.
Cada año, millones de personas en el mundo sostienen cosas blancas como la nieve sin siquiera sospechar que empezaron su camino como simple tierra sucia. Pero, ¿y si te dijera que esa tierra fue durante siglos un secreto estratégico por el que se pagaba en oro y que los espías intentaban robar? ¿Cómo logró una arcilla invisible conquistar la China imperial, transformar Europa y aparecer hoy en el papel, los medicamentos y los cosméticos que usas todos los días? Hay algo de lo que casi nunca se habla, una etapa oculta que decide si la arcilla se vuelve de un blanco invaluable o si sigue siendo roca común. Mira este video hasta el final y descubrirás el secreto que durante décadas se mantuvo fuera de cámara, incluso en las fábricas. La historia del uso del caolín y la arcilla en general es muy antigua y está ligada a las propiedades naturales de estos materiales. La arcilla siempre atrajo a las personas por su plasticidad, su blancura y su capacidad de endurecerse al cocerse, lo que la hacía ideal para fabricar vasijas, materiales de construcción y objetos decorativos desde tiempos remotos. El caolín en particular, que es una forma especialmente pura de arcilla, se distingue por su alto contenido de aluminosilicatos y su mínima presencia de hierro, lo que le da ese color blanco brillante. En Europa y China se empezó a usar activamente desde la Edad Media. En China, el caolín se convirtió en la base para crear porcelana fina, tan valiosa que se exportaba en forma de piezas costosas a todo el mundo. Su color blanco y textura fina permitían hacer productos brillantes y uniformes que no tenían comparación con otros materiales. En Europa, desde el siglo XVII, el caolín se empezó a usar para fabricar vajillas de porcelana y más tarde, a escala industrial, se convirtió en un componente clave para la industria del papel y la cerámica. En cuanto a su uso moderno, el descubrimiento de tecnologías de trituración, sedimentación y blanqueamiento químico permitió convertir el caolín en un polvo fino, con alta blancura y propiedades estables. Esto hizo posible usarlo no solo en porcelana, sino también como relleno y recubrimiento para papel, que adquiría un acabado brillante, y en productos farmacéuticos y cosméticos, donde la pureza, la capacidad de absorción y la seguridad del material son fundamentales. Cada año, el mercado mundial del caolín abastece una cantidad enorme de materia prima, extraída de canteras abiertas, ubicadas en yacimientos con alto contenido de aluminosilicatos. La extracción comienza con la preparación del área de la mina o cantera, donde se retira la capa superior de suelo, vegetación y rocas, después de lo cual se exponen los estratos de arcilla de caolín que se encuentran a gran profundidad. Excavadoras potentes y camiones especializados transportan la materia prima a las áreas industriales para su limpieza inicial. En esta etapa se eliminan las impurezas grandes, como piedras e inclusiones orgánicas, y la arcilla pasa a la siguiente fase de trituración mecánica. Después de que la materia prima llega a la planta, primero se divide en piezas de un tamaño conveniente para su procesamiento posterior. Los fragmentos grandes se eliminan o se trituran mediante trituradoras primarias, lo que permite obtener material de tamaño medio que se alimenta fácilmente a las siguientes etapas de procesamiento. Esta fase es crítica, ya que del tamaño de las partículas depende la eficiencia de la trituración posterior, la sedimentación y la purificación química. Se presta especial atención al control del flujo de materia prima para eliminar la presencia de grandes inclusiones extrañas, como piedras o trozos de materiales orgánicos que pudieron entrar durante la extracción. La siguiente etapa implica la molienda fina del caolín hasta obtener un estado pulverulento, necesario para lograr uniformidad y alta blancura. Para esto se utilizan molinos de bolas o trituradoras de discos
que operan en varios ciclos consecutivos. En los molinos de bolas, cilindros giratorios con bolas metálicas o cerámicas muelen la arcilla hasta la fracción requerida, asegurando una distribución uniforme del tamaño de las partículas. Las trituradoras de discos proporcionan una molienda adicional, y la división de partículas, además de ayudar a aflojar el material y eliminar los grumos residuales. Después de esto, el kaolín se convierte en un material fino, casi en polvo, que tiene una estructura uniforme y la plasticidad óptima para las siguientes operaciones tecnológicas. El polvo de kaolín preparado se disuelve en agua, formando una suspensión espesa que se dirige a la etapa de sedimentación. En tanques especiales, por acción de la gravedad, ocurre la separación de partículas según su densidad. Las impurezas más pesadas, como arena, pequeñas piedras o restos de metal, se depositan en el fondo del tanque, formando un sedimento que se retira periódicamente para su eliminación o reprocesamiento. Las partículas más ligeras y limpias de kaolín permanecen en la capa superior, donde se recolectan para la siguiente etapa de purificación. La sedimentación no solo permite eliminar impurezas mecánicas, sino también preparar el material para el tratamiento químico, aumentando la eficacia del blanqueamiento. Para lograr un alto grado de blancura y uniformidad, a menudo se aplica un blanqueamiento químico. En esta operación, se utilizan pequeñas cantidades de reactivos químicos seguros, como peróxidos o ácidos débiles, que ayudan a eliminar impurezas de color residuales, hierro, sustancias orgánicas y otros compuestos que pueden afectar el color y la transparencia del producto final. El blanqueamiento químico se realiza bajo control de temperatura, tiempo y concentración de reactivos, para garantizar la máxima eficiencia sin dañar la estructura de las partículas de kaolín. Después de esta operación, la suspensión de arcilla vuelve a someterse a sedimentación para separar los reactivos y las impurezas formadas durante el blanqueamiento. Luego el material se lava con agua limpia, eliminando los restos de reactivos y aumentando la seguridad del producto para su uso en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. Después de esto, el kaolín se seca y se tamiza para obtener un polvo homogéneo de la granulometría deseada. La selección del tamaño de las partículas es muy importante, porque la fracción fina le da al papel brillo y suavidad, mientras que las partículas más grandes se usan en la fabricación de porcelana para aumentar la plasticidad de la masa. El control tecnológico en cada etapa incluye la medición del color, la densidad, el contenido de humedad y la composición química, lo que permite lograr una calidad estable del producto. Las principales áreas de aplicación del kaolín demuestran su versatilidad. En la producción de papel, se utiliza como relleno y recubrimiento, proporcionando un blanco brillante y mejorando la reproducción de imágenes impresas. En la industria cerámica, el kaolín es un componente clave de las masas de porcelana, donde garantiza la blancura, la resistencia y la plasticidad de los productos. En farmacéutica y medicina, el kaolín se utiliza como absorbente y excipiente en tabletas, antiácidos y medicamentos para el tracto gastrointestinal, así como en cosmética para mascarillas y productos de limpieza, gracias a su capacidad de absorber el exceso de grasa y limpiar la piel. Cada año se fabrican en el mundo miles de toneladas de cadenas de ancla, gigantes de metal, de los que literalmente depende el destino de supertanqueros y portaaviones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que un solo eslabón de esta cadena puede pesar más que 3 adultos juntos y soportar cargas de miles de toneladas durante una tormenta?
¿Por qué los buques modernos necesitan cadenas 3 veces más grandes que en la época del Titanic? ¿Y qué diminuto detalle dentro del eslabón decide si el barco permanece anclado o se suelta hacia mar abierto? La mayoría de la gente nunca nota este elemento, pero es justamente el que salva a la flota en los peores momentos. Quédate hasta el final y descubrirás un dato sobre estas cadenas que cambiará por completo tu idea de la seguridad marítima. Las cadenas de ancla de los supertanqueros y portaaviones modernos impresionan por su tamaño. El peso de un solo eslabón puede alcanzar 250 kilogramos, aproximadamente lo que pesan 3 hombres adultos juntos. Para comparar, el legendario Titanic, que zarpó en su único viaje en 1912, tenía cadenas con eslabones de unos 80 kilogramos. En un siglo, el tamaño de los barcos y sus sistemas de anclaje se triplicó. Esta es la respuesta a nuevos desafíos. Los petroleros modernos alcanzan 400 metros de largo y pesan cientos de miles de toneladas cuando están totalmente cargados. Los portaaviones clase Nimitz pesan cerca de 100.000 toneladas. Mantener a estos gigantes en su lugar es una tarea que requiere cadenas de una resistencia increíble. La fabricación de cadenas de ancla es un arte en sí mismo, que combina fuego, fuerza y precisión. El proceso comienza con una barra de acero al rojo vivo, de aproximadamente 160 milímetros de diámetro, para los barcos más grandes. Esta barra se calienta en un horno a 1300 grados Celsius, hasta que el metal alcanza un color rojo brillante y se vuelve maleable. Cuando el acero llega a la temperatura adecuada, comienza el moldeado. Máquinas hidráulicas o neumáticas especiales toman la barra al rojo vivo y la doblan en forma ovalada. No es un proceso rápido. Cada movimiento debe ser controlado para que el metal no se agriete y conserve su estructura interna. Los maestros lo saben bien. Si doblas demasiado rápido, la barra se rompe. Demasiado lento, se enfría y se vuelve frágil. Cuando el óvalo está formado, sus extremos quedan abiertos, y este es un momento crítico. El eslabón caliente se pasa a través de otro eslabón ya terminado y cerrado de la cadena. Así se crea una conexión inseparable. Cada eslabón atraviesa físicamente al siguiente, como los anillos de una antigua cota de malla. Ahora viene la etapa más delicada. Hay que cerrar el eslabón sin perder su resistencia. Existen varias tecnologías. La tradicional es la forja eléctrica por contacto, donde los dos extremos del eslabón se sueldan bajo una presión enorme. La más moderna es la soldadura por chisporroteo, donde los extremos se calientan con una potente descarga eléctrica hasta el punto de fusión y se unen instantáneamente bajo una presión de muchas toneladas. El punto de unión es el más vulnerable de todo el eslabón. Aquí, el acero ha sufrido las mayores cargas térmicas y mecánicas. Por eso, después de soldar, el eslabón se calienta nuevamente y se forja bajo un martillo potente que pesa varias toneladas. Cada golpe del martillo compacta el metal, uniforma su estructura, elimina microporos invisibles que podrían convertirse en puntos de futura ruptura. El proceso recuerda a cómo los herreros medievales forjaban las hojas de las espadas una y otra vez, solo que la escala es completamente distinta. El martillo cae desde varios metros de altura, creando un impacto de decenas de toneladas. El acero al rojo vivo chispea bajo los golpes, adquiriendo gradualmente una densidad y forma perfectas.
Después del forjado, toda la cadena pasa por un tratamiento térmico, un calentamiento y enfriamiento controlado que le da al acero la combinación perfecta de dureza y elasticidad. Es un proceso delicado. Si se enfría demasiado rápido, el acero se vuelve frágil y puede romperse bajo carga. Si es demasiado lento, quedará blando y se deformará. Las cadenas forjadas tienen una ventaja única sobre las fundidas o fabricadas por otros métodos. Cuando el acero se deforma bajo presión, su estructura cristalina se alinea a lo largo de las líneas de carga, creando una textura fibrosa, similar a las fibras de la madera. Esta orientación hace que el metal forjado sea mucho más resistente en la dirección donde soportará la carga principal durante su uso. Ninguna cadena va al barco sin pruebas exhaustivas. Primero, inspección visual. Cada eslabón se examina buscando grietas, irregularidades, defectos de soldadura. Después, escaneo ultrasónico que detecta poros internos y fisuras invisibles al ojo. Los rayos X verifican la calidad de las uniones soldadas, pero la prueba más crítica es la mecánica. Secciones de la cadena se fijan en bancadas hidráulicas de prueba y se someten a cargas que superan la operativa en 1,5 veces o 2 veces. Si la cadena resistió esa carga sin deformarse, está lista para usarse. Si aunque sea un eslabón mostró debilidad, toda esa sección va directo a refundición. Para las cadenas más grandes, estas pruebas son impresionantes por su escala. Imagina una máquina tirando de una cadena con una fuerza de cientos de toneladas. Es como colgar decenas de camiones pesados de un solo tramo de cadena. El metal gime, se estira, pero no debe romperse. Las cadenas de ancla más grandes tienen un diámetro de barra de eslabón de entre 150 y 170 milímetros. Eso es más grueso que el brazo de una persona. Cada eslabón mide cerca de 1 metro de largo y el peso, como ya mencionamos, puede llegar a los 250 kilogramos. ¿Por qué se necesitan estos tamaños? La respuesta es simple: resistencia. Una sola cadena de un portaaviones debe soportar cargas de miles de toneladas. Esto no es exageración. Cuando un barco de 100.000 toneladas está anclado durante una tormenta, la fuerza del viento y las olas crea cargas dinámicas enormes. La cadena no solo tiene que sostener el barco, debe absorber esos golpes, estirarse y comprimirse, funcionando como un amortiguador gigante. La longitud de la cadena también es crítica. Para barcos grandes puede alcanzar cientos de metros. Un portaaviones estadounidense, clase Nimitz, tiene cadenas de 120 milímetros de calibre y cada eslabón pesa 163 kilos. La longitud total de la cadena a bordo puede superar los 500 metros y el peso total de todas las cadenas, más de 200 toneladas. Si observas de cerca las cadenas de ancla profesionales, notarás un detalle interesante. Dentro de cada eslabón hay una barra transversal, el stud. Esta pieza, aparentemente pequeña, juega un papel enorme. La barra evita que los eslabones se deformen bajo carga, se tuerzan o se colapsen como un acordeón. Sin esta barra, la cadena bajo una gran presión puede doblarse. Los eslabones comenzarían a montarse uno sobre otro y toda la estructura perdería su resistencia. La barra se suelda o se forja dentro del eslabón durante la fabricación y se convierte en parte integral de él. Para las cadenas más grandes, esta barra por sí sola puede pesar entre 20 y 30 kilogramos. Crear la cadena es solo la mitad del trabajo. Todavía hay que protegerla de su enemigo principal, el que ataca a todas las estructuras metálicas en el mar, la corrosión. El agua salada, especialmente en latitudes tropicales, es extremadamente agresiva.
Sin protección, incluso el acero más resistente empezará a oxidarse en cuestión de meses. El método de protección más común es la galvanización en caliente. La cadena terminada se sumerge en un baño de zinc fundido a una temperatura de 450 grados Celsius. El zinc cubre cada centímetro de superficie, con una capa gruesa que actúa como ánodo de sacrificio. Se oxida en lugar del acero, protegiendo el metal base. ¿Y si les dijera que el brillo de su auto, los electrodomésticos de su cocina e incluso los rascacielos oculta uno de los secretos más peligrosos del mundo químico? El metal que vemos cada día, en ese resplandor de espejo, comienza su viaje en las entrañas sucias de la Tierra y es capaz de transformarse en una sustancia de la que hasta los ingenieros huyen despavoridos. Entonces, ¿por qué seguimos usándolo tan tranquilamente? ¿Y cómo nace ese brillo metálico legendario a partir de un mineral gris y sin pretensiones? Quédense hasta el final. Allí les revelaré un dato que cambiará por completo su visión sobre el cromo. El cromo es el verdadero director artístico del mundo químico, una celebridad metálica que adora la atención y el brillo. Es él quien se asegura de que tus cubiertos no se conviertan en un horror oxidado y de que tu moto parezca recién salida de un taller del futuro. Un auténtico dandy metálico. Pero para llegar a su elegante esencia, hay que atravesar todos los círculos del infierno industrial. Su nombre, por cierto, proviene de la palabra griega croma, que significa color. Y vaya que hace honor a ese nombre. Sus compuestos son un verdadero festival de fuegos artificiales. Desde el pigmento amarillo brillante, con el que se pintaban los autobuses escolares, hasta el verde intenso que se usa en pinturas. Literalmente, es el padre de todos los colores. Y, aún así, él prefiere lucir su atuendo más elegante. Un blanco plateado con brillo de espejo. Como una celebridad que esconde tras maquillaje y purpurina el hecho de que por las mañanas se ve como todos nosotros, gris y desdichada, y solo el arduo trabajo de la industria química la convierte en estrella. Pero volvamos al polvo y al drama. Esta belleza elegante es hija del levantamiento de pesas. La mayoría de sus depósitos, todo un tesoro de mineral de cromo, están escondidos en las profundidades de la Tierra. ¿Y sabes quién es el principal proveedor de ese brillo? Sudáfrica, señoras y señores. Es la auténtica meca para los amantes del cromo, donde máquinas gigantes, como dragones metálicos hambrientos, devoran la roca. Extraer cromita no es un paseo por el parque, es un asunto sucio, que consume mucha energía y muy serio. El cromo no está en la superficie, exige que bajen hasta él, que lo excaven, lo trituren, y solo entonces empiezan a convencerlo de que entregue su brillo. El mineral no se parece en nada al parachoques pulido final. Es gris, rocoso y, siendo honestos, completamente anodino. Es como ver a una estrella de Hollywood sin maquillaje, recién levantada de la cama. Un poco impactante, pero es la realidad. Después de la extracción, comienza lo más interesante: la transformación del mineral en ferrocromo, una aleación de hierro y cromo, que es la principal forma de transporte del cromo para la industria. Esto se hace en enormes hornos de arco eléctrico, donde la temperatura es tan alta que hasta tu sueño más atrevido se evaporaría. El ferricromo es como un semifabricado del brillo y resulta absolutamente crítico para crear aquello que hace nuestra vida cómoda y estética: el acero inoxidable. Y aquí llegamos al papel más importante de este elemento: su rol de superhéroe anticorrosión. El acero inoxidable es, básicamente, hierro que encontró a su guardián perfecto, y ese guardián es precisamente el cromo. Cuando añadimos cromo al hierro,
El cromo, como todo un caballero, sale a la superficie del acero y forma una película finísima, invisible, pero increíblemente resistente de óxido de cromo pasivo. Esta película es un verdadero escudo invencible que se regenera al instante si lo rayas. Es como tener un suministro infinito de nanocuritas que siempre están listas. Gracias a esta película, nuestros fregaderos de cocina, instrumentos quirúrgicos, utensilios e incluso rascacielos enteros no se cubren de ese horrible óxido. Este es el trabajo principal del cromo: proteger al hierro de su mayor enemigo, y lo hace con tanta naturalidad que ni siquiera notamos su esfuerzo. Es tan discreto cuando protege, pero tan brillante cuando se muestra al mundo. Pero, como toda estrella, el cromo tiene su secreto oscuro, y aquí es donde nos quitamos las gafas rosas y entendemos por qué el tema de la minería es tan serio. En su forma más común y estable, el cromo tiene un estado de oxidación determinado, y es por lo general seguro e incluso un microelemento necesario en nuestra dieta. Pero cuando el cromo decide recordar su juventud rebelde y aumenta su estado de oxidación de 3 a 6, se transforma en un auténtico villano químico, conocido como cromo hexavalente. Este tipo es tóxico, cancerígeno, y lo conocemos gracias al drama hollywoodense sobre Erin Brockovich, quien luchó contra la contaminación industrial del agua con este elemento. ¿Conocen esta historia? Escriban si les gustó. El cromo hexavalente no es solo una molestia, es una amenaza real para la salud de los trabajadores en la producción y para el medio ambiente, si no se elimina correctamente. Se forma en ciertos procesos industriales, especialmente durante el calentamiento, y aquí es donde ese brillo elegante revela su lado más oscuro. Por eso, los ingenieros químicos y ecologistas libran una batalla constante para mantener a ese rebelde Plasma 6 bajo estricto control y neutralizarlo a un inofensivo Plasma 3 antes de que abandone las instalaciones. Es como tener encerrado al miembro más impredecible de la familia para que no arruine la reunión familiar. Por último, hablemos de su papel más brillante, el rey del galvanizado. El cromado galvánico, o simplemente cromado, es el proceso que transforma metal ordinario en objeto de lujo. Piensa en manijas de puertas, parachoques, llantas, tubos de escape, grifos de cocina. Todo lo que brilla y refleja la luz con ese destello metálico aristocrático. Es una capa finísima pero increíblemente dura de cromo, aplicada mediante un método electroquímico. No solo ofrece un aspecto fantástico, sino que hace la superficie resistente a rayones, desgaste y, por supuesto, a la corrosión. El proceso de cromado suele ser bastante sucio y complicado, requiere un control muy preciso, pero el resultado vale la pena. El cromo en este caso actúa como el acabado brillante final, como la pincelada definitiva del artista que transforma la obra en una obra maestra. Se lleva toda la gloria, aunque debajo puede esconderse un cobre o níquel de lo más común. Es la fachada metálica que a todos les encanta fotografiar. Esta es la historia del cromo. Comienza su camino como un mineral poco atractivo en las entrañas calientes y sucias de Sudáfrica. Exige un proceso complejo y a menudo peligroso de purificación para deshacerse de sus hábitos tóxicos. Y solo después de esto, se pone su mejor traje plateado para convertirse en el protector y rey del brillo en tu vida cotidiana. Es la razón por la que tu cafetera luce moderna y tu automóvil resplandece bajo el sol.
Es un elemento de contrastes, extracción sucia, acabado elegante, mortal +6, útil +3, protección invisible y brillo deslumbrante. Y todo esto solo para que podamos decir ¡oh, mira cómo brilla! Así que la próxima vez que admires el brillo del cromo, recuerda ese comienzo lejano y polvoriento en las minas, donde nació ese resplandor.